Ok, buenos días chicos. Por favor, les voy a pedir de que activen su cámara ya para poder empezar la clase. Buenos días. Por favor chicos, sí, todos activen su cámara para poder saber que realmente están en clases y no me están engañando. Ya saben, es participación, ¿sí? Si no estás con tu cámara prendida, yo voy a pensar de que no estás haciendo clase y por lo tanto es como si no estuvieras. Ya chicos, evitemos demorarnos un poquito más, ¿sí? Con respecto a la clase. Ok, mientras Royce, Ariana, Yaisa, Rodrigo o, ¿sí? Va colocando su nombre completo, Rodrigo o. Por favor, ya saben, si no, no puedo pasar lista. Chicos, les recuerdo lo siguiente. Yo justo les había explicado una manera en la cual íbamos a trabajar nosotros, que era un día antes, te colocaba el video y te colocaba también las diapositivas, ¿cierto? Sin embargo, ahora, como has podido saber a través de tu Miss, justamente vamos a tener 2 reuniones Zoom. Entonces, lo que yo voy a hacer es facilitarte las diapositivas a ti, ¿sí? Las diapositivas que voy a transmitir en la clase y el video va a ser justamente este video de Zoom, ¿ya? Se está grabando en ese momento nuestro video, ¿sí? Para que todos puedan saber específicamente qué es lo que yo estoy explicando. Entonces ahora terminando la clase, yo te voy a enviar este video, sí, mejor dicho, lo voy a colgar, este video, si no me equivoco va a estar en la sección de archivos, porque eso se guarda como archivo, ya no se guarda como enlace. Ya, y voy a estarte colocando también la tarea para esta semana, ¿sí? Al finalizar la sesión. Entonces, el día de hoy, chicos, ya vamos a ver temas, en este caso un poquito, digamos, más denso. ¿A qué me refiero con más denso? A que vamos a, vamos a entrar ya en lo que viene a ser las culturas, ¿sí? Las altas culturas. Chicos, la última llamada, por favor, para Rodrigo, ¿sí? Josetti dice, Yaisa, también Ariana, ya por favor, y Luis, traten de prender su cámara porque no se les va a considerar la participación del día de hoy. Ya saben, he desactivado el audio. Persona que va a participar, por favor, hay un icono que es para levantar la mano, entonces levantas la mano y yo te voy a considerar tu intervención, ¿sí? Ok, empezamos entonces, te voy a compartir la pantalla. Ya chicos, voy a compartir justamente la pantalla de lo que viene a ser la clase. Ya ahora, justamente con respecto a lo que es esta clase, vamos a hablar nosotros de las altas culturas, ¿sí? Eh, Otra de las cosas importantes justamente a tratar es que la sesión anterior yo había hablado acerca de lo que era las culturas, ¿no? Pequeñas que se habían desarrollado en el formativo. Recordemos lo siguiente, el formativo es justamente parte de la etapa del arcaico. Yo cuando les hablé acerca de lo que viene a ser los periodos del Perú antiguo, les había dicho a ustedes de que se habían generado lo que vienen a ser, ¿no? 2 etapas. Habíamos visto la etapa del lítico y habíamos visto también la etapa en este caso, ¿no? El arcaico, que lo habíamos dividido en 2 partes, arcaico inferior y arcaico superior. ¿Por qué? Porque este arcaico se va a hacer evidente una evolución. ¿Cuál era nuestra evolución? Que el hombre se había iniciado, en este caso, pues, ¿no? Como una persona nómada, ¿te acuerdas? No como una persona que solamente se dedicaba a la caza y a la recolección. Entonces, con el cambio climático que va a originar el fin del Pleistoceno y el inicio del Holoceno, este hombre también se va a ver afectado. Recuerda de que el hombre va a ser condicionado por el medio geográfico. Entonces, si se van a dar la desglaciación, entonces este hombre va a empezar a cambiar también su modo de vida, porque va a haber mayor vegetación, la costa se va a hacer más pequeña, más angosta,
Entonces este hombre, ¿qué hace? Se va a ir para las partes altas. Va a empezar a construir sus casas y va a tratar de explicar los fenómenos naturales, en ese caso, relacionándolos con los dioses, ¿no? Como vendría a ser el caso, pues, ¿no? De las lluvias. Ah, hay un dios en el cielo que está emanando agua. Entonces, justamente, ¿no? Decíamos que había una divinidad en el cielo. La tierra se mueve porque no, los temblores no son de ahora, son desde millones de años. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, hay un terremoto. ¿No? La tierra está bailando chequi chequi. No, la tierra está liberando energía. Entonces también hay un dios debajo de la tierra, en el infratierra. Entonces van a empezar a explicar todo con fenómenos naturales. Pero ese hombre entonces deja simplemente la escultura, ¿te acuerdas? No son los X-Men, eran las manos cruzadas. Entonces, este hombre va a dejar sus esculturas y dice, no, yo lo que tengo que hacer es justamente representar y crear a mis dioses. Y va a dejar de lado todo ello para tratar de expresar lo que está viviendo en ese momento. ¿Y qué es lo que está viviendo? En ese momento, lo que el hombre está viviendo, que son los grandes cambios, a que tienen que tener contacto con los dioses. A este tipo de religión o creencias, se le va a sumar el uso de la cerámica. ¿Por qué la cerámica? Porque es la expresión artística más perfeccionada. Entonces el hombre descubre la cerámica y ahí dejamos el arcaico y vamos a iniciar una etapa llamada formativo. ¿Y por qué formativo? Porque justamente es eso, ¿no? Está formando al ser humano dentro de una sociedad. Ya no es simplemente nos agrupamos, ya hoy día tú mandas, hoy día mañana yo mando, no. Ahora el hombre ya crea una jerarquía, una sociedad. Caral también tenía su sociedad, pero Caral no desarrolló cerámica. Por eso que yo, ¿cómo sé de Caral? ¿Cómo sé el modo de vida? Sé a grandes rasgos. La cerámica va a representar todo, porque así como de repente, ¿no? A la Miss ya le gusta pintar su cuarto, decorarlo, ¿no? A la Miss le gusta hacer dibujitos en su pizarra, es como la Miss se va a expresar, cómo tú te expresas también con tus dibujos, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar con la cerámica es que representa todo, el modo de vida, los dioses, las características de su sociedad, todo. Entonces, con el formativo recién se va a iniciar este tipo de estructura. Digamos que también se va a dar una mejor clasificación. Ahí ya se hablan de jerarquías. Antes era simplemente pueblo y ya, ¿sabes qué? Tú eres nuestro líder. No, ahora va a haber clases sociales marcadas. El gobernante y los gobernados. Entonces, ahí yo recién voy a hablar de culturas. Y justo es ahí donde se van a formar culturas, que yo lo mencioné creo que al final del video. Te había dicho, ¿no? Que se van a dar la cultura Sechín 2, que es la continuación de Sechín del arcaico. En el formativo se va a dar la cultura Sechín, la cultura Kunturhuasi, Pacopampa, Garagay, Cupisnique. Y que estas pequeñas culturas van a ser absorbidos por otro grupito. ¿Y cuáles serán otros grupitos? Va a ser la cultura Sechín y la cultura Chavín, que en el formativo se van a unir, formativo medio, la cultura Chavín absorbe a Sechín y y se empieza a expandir. ¿Qué hace? Va a someter o va a ir influyendo sobre las demás culturas menores hasta que en el formativo final ya se convierte en una gran cultura, que es lo que vamos a ver hoy. El formativo final es conocido como horizonte temprano, porque las culturas que se están formando, una de ellas ya influyó o ya se adueñó de las demás, no por guerra, sino porque esta cultura construye su templo y tiene sus sacerdotes. ¿Y quién es el sacerdote? El intermedio entre el pueblo y los dioses y los fenómenos naturales, porque los dioses son los fenómenos naturales. Entonces, ahí surge el horizonte temprano, que se le va a llamar horizonte temprano según quién, según John Rowe. Y eso ya lo habíamos visto en la primera clase, que era ¿no? Cuando hablábamos acerca del poblamiento y traté de explicarte acerca de las periodificaciones de la historia. Entonces, surge Chavín, ¿no? Que es justamente la cultura de la cual vamos a hablar el día de hoy. Chavín
también ha sido considerada, ¿no?, para Tello como la cultura matriz, porque era la cultura madre, ya que cuando Tello la va a descubrir, justamente en 1919, era la cultura más antigua. Más adelante ya aparece Sechín, Cupisnique, Cunturhuasi, todas las culturas que te he mencionado hace unos minutos. Ya, para Tello era la cultura madre. Ok. ¿Dónde se va a ubicar Chavín? A ver, veamos nuestro mapa. La cultura Chavín se va a ubicar en el departamento de Ancash, aquí, en este departamento. Específicamente en una zona, esta zona acá, denominada el Callejón de Conchucos. Ya te dice, su centro más importante, llamado Chavín de Huántar, no se considera capital, porque no tenían varias ciudades, ellos tenían una gran ciudad, y en esa gran ciudad estaba su templo, llamado el Templo Chavín de Huántar. Y este templo ejercía influencia, porque, por ejemplo, Kotosh había creado sus manos cruzadas, su templo, pero ese templo para esta época ya no existía, porque Kotosh lo va a crear todavía en el arcaico superior. Y ya estamos hablando, después de arcaico superior viene formativo inicial, formativo medio, y ahorita ya estamos en formativo final. Para esta época, Kotosh ya no, ese templo ya no existe. Y como todos decían que los sacerdotes Chavín pueden adivinar el futuro, mucha gente se trasladaba, mira, desde Piura, ¿dónde está? Aquí, desde Piura, desde Ayacucho, se trasladaban hasta acá llevando ofrendas para los dioses, ofrendas para los sacerdotes, para que éste le adivine el futuro. Y de repente, Royce me dirá, Miss, ¿y adivinaban el futuro? No, pues Royce, ¿cómo va a ser? Lo que ocurría era de que estos sacerdotes sabían interpretar qué cosa, los cambios de clima, los cambios de estación. Por ejemplo, la Miss no es bruja, pero la Miss sabe de que 21, ¿no?, de marzo va a cambiar el clima. ¿Cómo, Miss? ¿Qué ocurre? ¿Qué cambio climático surge? Va a surgir el otoño. Va a haber brillo solar. Yo te puedo decir, chicos, les vaticino brillo solar. Sí, les voy a vaticinar brillo solar, pero va a haber pequeñas garúas. ¿Por qué? Porque es lo característico de este periodo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. De que este sacerdote no es que vaticinaba, sino es que ya sabía cuáles eran las características climáticas. Como por ejemplo, yo les diré, no vayan de viaje a la sierra, no viajen. No en las épocas de enero, ni de febrero. ¿Por qué? Porque yo sé que en esa época va a ocurrir el fenómeno del niño, porque es algo constante. Y eso es lo que hacían esos sacerdotes. Ahora, en esta época, en la que el hombre recién está descubriendo las técnicas hidráulicas como pozos, canales de irrigación. Mis, ¿qué es un canal de irrigación? Es fácil, pues. ¿Ves un río? Sí, mis. ¿Qué vas a hacer con ese río? Por un costadito le vas a hacer un surco, un huequito. Y ese huequito vas a ir dibujándolo, ¿no?, de manera cóncava, de manera V, ¿ya? Hasta tus campos de cultivo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Canalizar o dirigir esa agua hacia tus campos de cultivo. Y en tus campos de cultivo le harás rayitas, ¿no? Pequeños surcos. Entonces, ¿qué es esto? Canales de irrigación. Entonces, para que surja la agricultura, ellos tuvieron que ubicarse en una zona de un valle o tuvieron que ubicarse en una pampa, en una zona plana, pero en altura, porque estamos hablando de la sierra, ¿sí? Pero crear canales o acueductos para que el agua llegue a esas zonas y puedas regar los campos de cultivo. Por eso que la mayoría de culturas las vas a encontrar siempre cerca a un río. No solamente en el Perú, en la historia universal también. ¿Cómo se origina Egipto? Por el Nilo. ¿Cómo se origina Mesopotamia? Por el Éufrates y el Tigris. Entonces, ¿cómo se origina Chavín? Por dos ríos, el río Mosna y el río Huachexca. Ahora, características. ¿Por quién fue descubierto? Justo lo habíamos dicho hace un momento, por Julio César Tello. Nis, ¿quién es él? Un peruano. Muy distinguido, ¿por qué? Porque su profesión de él no es ser arqueólogo, él era médico. ¿Ya? Él era médico de profesión. Sin embargo, él desde pequeño había estado en contacto
con las cerámicas, jugaba con cerámicas sin saber qué eran. Solo que a él le interesa mucho la cultura porque él va a hacer una investigación justamente para graduarse en su tesis, llamada la tesis de la sífilis en el antiguo Perú. Entonces, ¿qué pasa con Tello? Tello empieza a sentir ese amor más por la arqueología y empieza a hacer descubrimientos. Y es así como él se convierte en el padre de la arqueología, pero él era médico de profesión. Tello va a descubrir justamente la cultura chavín en el año de 1919. Cuando él descubre Chavín, él invita a Hiram Bingham para que venga a nuestro territorio y nos ayude a colabore con más descubrimientos. Por eso que Hiram Bingham va a descubrir Machu Picchu. Porque él empieza a intercambiar información con los norteamericanos, ¿no? En pleno oncenio de Leguía. ¿Cuál es el origen de Chavín? Para Tello, el origen de Chavín está en la selva, en una tribu llamada los Arawaks. ¿Por qué? Porque él dice de que los Chavín, en sus esculturas, en sus construcciones, tiene presencia, por ejemplo, ¿no? En el obelisco Tello, tiene presencia el dios Caimán. ¿Y tú alguna vez has visto un caimán en la sierra? ¿Quién ha viajado a la sierra? Me dirá, no, mis. ¿Por qué? Porque el caimán es un animal oriundo de la región amazónica. Ni si en Tumbes, no, en Tumbes hay cocodrilos, que son distintos. En la selva hay caimanes. El ají es ají chiquitito, no el rocoto, el ají limo. Eso que le dicen, no, ají monito, ese chiquitito, ya. Ese ají no es de la costa, no es de la sierra, pero ahora lo cultivan. Pero ese ají era de la región amazónica. Entonces, por eso que justamente Tello, viendo la iconografía, ¿no? los dibujos que hay sobre las esculturas, entonces él nos dice, no, su origen estuvo en la selva, en este caso en una tribu llamada los Arawaks. Esta cultura es considerada cultura panperuana. Cada horizonte va a tener una cultura panperuana. Recordemos tu curso de aptitud verbal. ¿Qué significa pan? Todo. Panperuana, todo el Perú. Para ellos son las culturas que dominan la región andina. ¿Quiénes son estas? Tenemos tres. Chavín, en el horizonte temprano. Huari, en el horizonte medio. Incas, en el horizonte tardío. Son las culturas que lograron dominar la región andina. Dominó la región andina, lo vimos en el mapa anterior. Abarcaba gran espacio, ¿sí? Abarcaba gran espacio, ¿no? De lo que era, mira, la costa y la sierra. Por eso es una cultura panperuana, dominio de la región andina. ¿Ya? Ok. Ahora, se le considera un estado teocrático. ¿Por qué? Porque en esa época aún no existen sociedades militares. Lo que existe van a ser, en este caso, culturas, ¿no? Pero que todas eran gobernadas por sacerdotes. A eso se refiere con estado teocrático. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué cabe destacar? Que para esta época, Chavín es la única cultura que domina la región andina y que domina no con el uso de armas, no con guerras, sino domina por la influencia que tiene su templo. Por eso que dentro de las culturas más importantes es la única cultura que tiene estado teocrático. ¿Ya? Eso es de cajón, de ley. Solamente Chavín es la única que tiene estado teocrático. Ahora, ¿qué más tenemos? La economía. Va a tener el control de la mano de obra. ¿Qué quiere decir? Que va a controlar a los campesinos. Y la sobreproducción agropecuaria. Sobreproducción sí. Ellos no cultivaban para el consumo nada más, sino cultivan, en este caso, grandes cantidades, porque ellos justamente necesitan comerciar, necesitan practicar el comercio. Entonces, actividades económicas tenemos agricultura y comercio. ¿Con quiénes comerciaba? Con otros pueblos. Ahora, ellos en dónde van a ejercer influencia, como vemos en el mapa, ¿no? Ñañañique, Chiclayo, Pacopampa, porque te dije, no somete a Pacopampa, somete, mira, a Cunturhuasi. Entonces, ¿no? A Cupisnique también lo somete.
a culturas que ya habían existido antes que el mismo Chavín. Mis Paracas también va a ejercer poder en Paracas, en Palpa. Entonces, esos sitios arqueológicos que vemos son las zonas donde la cultura chavín va a ejercer influencia. ¿Qué comercializaba, no? Con objetos y no adornos, metales preciosos. Las personas que iban a vaticinar justamente lo que vino a ser, ¿no? Su predicción para saber si es buena época para cultivar o no, esas personas también dejaban ofrendas, dejaban alimentos y dejaban también metales preciosos. Otra parte del pueblo que hacía, intercambiaba productos porque sabemos que no existía moneda. ¿Ok? Entonces, ¿su economía en qué se reduce? En controlar la predicción del clima. Porque obviamente yo en verano no me voy a poner a cultivar ni a plantar nada, porque sabemos de que el sol no me lo va a permitir y todo mi cultivo se va a echar a perder. Entonces, a través de la agricultura, del control del clima, es que Chavín ejercía influencia. Solamente ellos no, si decimos que es un estado teocrático, tienen que representar a sus dioses. ¿Y sus dioses van a sonreírte como la Miss? No. ¿Cómo son sus dioses? Feroces, que imparten miedo. ¿Por qué? Porque con el miedo tú vas a poder, en este caso, controlar a los demás. ¿Qué te decía tu mamá de chiquito? Si no te portas bien, Diosito, ¿qué te hace? Te castiga. ¿Qué dice el sacerdote? ¿Qué dice el sacerdote? En este caso dice, si tú no, si tú no vas a rendir culto a los dioses, vas a tener una mala, en este caso, una mala cosecha. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos? Nos dice en la siguiente diapositiva. A ver, sociedad. En este caso nos dice, los artesanos elaboraban objetos de culto. Nos dice, ¿no? No, ¿qué elaboraban? ¿Qué tipo en ese caso, de elementos? Para Chavín lo más importante va a ser la cerámica. Su cerámica era de uso ceremonial. Entonces nos dicen, ¿no? Los sacerdotes, quienes eran los gobernantes, inculcaban justamente que los artesanos lograran, ¿no? Elaborar cerámica para rendir culto. Entonces, habían personas que de repente traían alimentos, pero dicen, no, mejor le doy algo más a mis dioses. ¿Qué les voy a dar? Cerámica para que sea usado en las ceremonias. Y también de esa manera intercambiaba. ¿Ya? Y los campesinos no los mencionan. Van a haber campesinos, sí, pero van a estar en una estratificación aún menor. Aquí justamente está la cerámica. La cerámica va a tener influencia cupisnique. Recuerdo de que te había dicho que Chavín logra, ¿no? Englobar a todas las culturas menores, a las que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? A Pacopampa, Cunturhuasi, a Garagay, a todas las va a absorber. Entonces va a tocar el estilo de cupisnique. ¿Qué quiere decir? ¿No? Es cerámica monócroma, con alto relieve, si lo podemos ver. ¿Qué forma tiene? Forma globular, porque es como un globo, si lo vemos aquí, un globo. Tiene una asa gruesa en forma de estribo. ¿Qué quiere decir? No es un puente. Si te das cuenta, ¿no? Es en forma como si fuera un arco, ¿sí? Forma de estribo. El pico es gollete. ¿Qué quiere decir? Es un piquito grueso, pico gollete, y su base es plana para que no se caiga. Decorada te dice con figuras felinoides. Misu, yo ahí no veo el felino. ¿Dónde está el felino? Aquí están los colmillos, su hocico, ¿no? Y sus dientes. ¿Para qué esos dientes, no? Colmillos grandes, ¿ya? ¿Para qué van a estar esos colmillos grandes? Justamente para implantar, ¿no? Miedo. Si yo implanto miedo, voy a poder, en este caso, asustar a las personas y ellos van a poder, en este caso, no obedecer los campesinos. Ahora, nos dice que va a tener tendencia a imitar la piedra. ¿Por qué a imitar la piedra, chicos? Porque justamente ellos van a utilizar los elementos de su medio. ¿Qué son los elementos de su medio? El uso de la piedra, del adobe. En la región andina vamos a tener mayor uso de lo que viene a ser la piedra, ¿ya? Ahora,
Ay, chicos, un ratito, lo que pasa es que van a llevar ahorita a la bebecita. Gracias. Ahora sí, chicos, disculpen. Mil disculpas, por favor. Les decía, entonces, tendencia a imitar la piedra. Por eso es que su cerámica es monócroma, o es todo negro o todo gris, porque ellos trataban de que sea similar a la piedra, ya que Chavín de Huántar se va a encontrar en la región andina. Todos los pueblos de la cultura chavín o todas las construcciones de la región andina son piedra, de la región costera son adobe. Va a haber construcciones chavín, en la región costera sí las hay, pero son de adobe. Un ejemplo, en Pacopampa no solamente está la cultura Pacopampa del formativo, sino también está Pacopampa, pero bajo el dominio de Chavín, o sea, Pacopampa en el horizonte temprano, y es de adobe. ¿Ya? Ahora, arquitectura. En este caso va a ser, te dice de uso ceremonial. ¿Por qué? Porque normalmente se van a construir templos. Y las personas en que vivían en casas, sí, pero casas simples, ¿no? Utilizaban piedra, utilizaban el adobe para poder elaborar sus casas. Tengo aquí, por ejemplo, yo te he puesto una imagen ya de lo que viene a ser la arquitectura. Tenemos aquí, te dice, ¿no? Las plataformas superpuestas. ¿Qué quiere decir? Que había una base y encima de esa base van a colocar las piedras. No es que las coloco encima de la tierra, va a haber una base, por eso te dice plataformas superpuestas. El techo también va a ser sobrepuesto. Vamos a tener pirámides truncas, porque eran escalonados, ¿ya? Y edificios en forma de U. El templo viejo en forma de U. Va a haber una plaza circular hundida. ¿Por qué? Porque el templo viejo va a ser una especie de altar. Y en esta plaza circular se realizaban las ofrendas o los sacrificios. ¿Ya? Ahora, nos dice justamente, ¿no?, que también va a haber otro templo. El templo que está al costado, ¿sí?, que es el templo nuevo. En el templo viejo, ¿qué vamos a encontrar, chicos? Encontramos todo lo que logró descubrir, ¿no?, en sus inicios Tello, que en este caso es el obelisco Tello, ¿ya? Se van a encontrar también, vamos a encontrar también lo que es la estela de Raimondi. En el templo nuevo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar otras construcciones ya menores, otras representaciones más también de su Dios, que justamente cuando lleguemos a religión vamos a ver, ¿qué Dios es este, no? Es el Dios de las dos varas o Dios de los dos báculos, que es una especie de homogeneidad del ser humano, forma humana, pero que tiene a su vez sumado los rasgos del Dios jaguar, o también llamado felino, del Dios, en este caso, cóndor, y de la serpiente. Dice, el rol fue religioso. ¿Por qué religioso? Porque se hacen ceremonias, predicciones sobre el clima. Científico, porque justamente no van a tratar de adivinar las cosechas, las siembras. El control económico, porque todos serían que toda la población que te he colocado en el mapa anterior, todos llegaban hasta Chavín de Huántar. Desde Ayacucho iban hasta Chavín de Huántar, con tal de adivinar y poder complacer a los dioses, adivinar en qué clima o qué cosecha iba a tener, si era una buena, era mala cosecha. ¿Qué pasa si había hecho su ofrenda y no había tenido buena cosecha? ¿Qué decía el sacerdote? De repente hay algo que ha disgustado a los dioses. ¿Ya? Ahora, cuando te dice, en este caso de intercambio económico y social, en este caso estamos hablando, ¿no?, de que a ese lugar llegaban todos, ¿ok? Escultura, su escultura va a ser, en este caso, ¿no?, sobre piedra, dominio de la piedra, y grababan figuras antropomorfas y zoomorfas. Aquí tenemos el dios de las dos varas, que en Tiahuanaco es dios de los dos báculos, que en Huari es el dios Visco, y que para los incas es, ¿qué dios? El dios Huiracocha. Y que es el mismo dios también que existe, ¿no?, en este caso para los mayas y los aztecas. Siempre se va a tratar de representar este tipo de figuras. Las cabezas clavas también van a ser un tipo de escultura que representaban a los sacerdotes, ¿ya? El lanzón monolítico, esta es la estela de Raimondi, ya la estela del cóndor Chavín también, y el obelisco Tello. Son imágenes.
Su agricultura, ¿no? Como te había dicho yo, el uso de canales para mejorar el riego y el drenaje. ¿Qué cultivos? El de mayor importancia es el maíz. En todas las culturas, y se va a ver como un patrón, en todas las culturas desarrolladas en la sierra, el cultivo más importante es el maíz, porque era el alimento que consumían los sacerdotes y los dioses. También van a hacer el uso, ¿no?, de productos como los peces, los mariscos, porque también recuerda que van a ejercer influencia en la región costera. Metalurgia. Van a trabajar el oro, el cobre, la plata, mediante la técnica del martillado. ¿Qué quiere decir? Voy a encontrar las pepitas de oro y a punta de martillo los voy a empezar a hacer láminas. Y una vez que las haga estas láminas, voy a empezar a hacer el repujado. Mediante la fuerza le voy a dar un alto relieve, ¿no? En este caso punzándolo con varillas especiales. ¿Ya? Vamos a tener, ¿no? Te hice cuentas de collar, como pequeñas, no láminas, como si fueran moneditas en forma de collares, como cuentitas, como bolitas. La religión, sí, esta es la estela del cóndor que te decía hace un momento en la escultura. Es la base, no para la organización, porque ellos son un estado teocrático. Entonces, sin religión, no eran nada los chavín. Sirvió para argumentar, ¿no?, el poder, te dice, de los sacerdotes ante el pueblo, teocracia o estado teocrático. Se caracteriza por tener una tríada sagrada, el cóndor, el jaguar, que para algunos autores, para Tello es el jaguar, para los demás autores es el dios felino, porque cuando hablo de jaguar te estoy hablando de un elemento de qué región, de la región amazónica. Entonces, para ellos no puede ser, en este caso, no el jaguar, tiene que ser un felino, un animal, ¿no? Que puede ser de otras regiones, que en este caso no es necesariamente un jaguar, puede ser un puma, ¿ya? Y la serpiente. Ellos, estos tres, al fusionarse con formas antropomorfas, recibían el nombre de Dios de las dos varas. Cultura Paracas. Miss, ¿por qué ahora cultura Paracas? Porque la cultura chavín llega a su fin. ¿Debido a qué? Debido a que van a empezar a crearse templos, como es el caso de Paracas, que crea su propio templo. Entonces, yo no voy a Chavín, yo ya construí mi propio templo, tengo mis propios dioses. ¿Qué dioses? El dios felino, porque consideran que es el dios más aterrador, el más poderoso. Por lo tanto, empiezan a continuar con el culto al dios felino. ¿Cuál es la otra causa del fin de los chavín? Que en este caso los chavín y los sacerdotes no lograban predicar todo como habían prometido. Entonces, ya te dije, no van a existir algunas alteraciones. Y en ese caso de repente te dicen, no, va a haber un buen clima. Y sin embargo se alteró, ya sabes, fenómenos geográficos y cambian todo. Entonces, debido a esas circunstancias es que los paracas van a empezar a ejercer importancia a finales del horizonte temprano. Por eso que a Paracas se le considera finales del horizonte temprano, inicios del intermedio temprano. Ubicación. Se ubicó en la península de Paracas, en el departamento de Ica, a 18 kilómetros de Pisco. ¿Sí? Departamento de Ica, aquí está Pisco. A 18 kilómetros por estas zonas se va a desarrollar la cultura Paracas. ¿Gracias a qué? A la presencia de varios ríos. Río Pisco, ¿y cuál es el otro río? Lo ves ahí, donde dice Peña de Tajahuana. Río Ica. Recuerda, siempre tiene que haber un río. Pero está lejos de sus demás centros. Está lejos, pero para ello justamente van a crear técnicas hidráulicas para poder canalizar el agua. Descubierto también por Tello en 1925. Nos dice que va a ser una sociedad teocrática agrícola. ¿Qué quiere decir? Van a seguir teniendo en este caso a los sacerdotes de su lado, pero para ellos lo más importante es la agricultura, ya no la religión. Cultura Paracas dice que se va a dividir en dos periodos, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. ¿Por qué lo dividimos en dos? La división justamente se va a realizar por la forma de sus tumbas, porque en Paracas Cavernas lo que viene a ser las tumbas tienen forma de una copa invertida, y en los Paracas Necrópolis van a enterrar a sus muertos, ¿no? Sus entierros van a ser como habitaciones, ¿ya? Y ahí colocaban, ¿no? Como si fuera un aula, sí, pero ahí vamos a colocar a varios muertos. Según Tello, es una extensión de la cultura chavín, pero solo Paracas Caverna. Ya Paracas Necrópolis deja de lado la influencia chavín
y va a ser de manera autónoma. Paracas cavernas, lo que te decía, ¿no? Nivel del suelo, aquí están las graditas para bajar, y aquí deben depositados los muertos. Forma de copa, ¿no? Aquí está la copa, pero al revés, una copa invertida. Nos dice, descubierta por Julio César Tello, ¿ya? Y Sam Lothrop en 1925. Centro principal de gobierno es Tajahuana. La capital de Paracas Cavernas es Tajahuana. Tuvo influencia, te dice, de la cultura chavín. En esta etapa, los Paracas formaban una sociedad agrícola y guerrera. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que ellos eran agrícolas y a su vez también eran guerreros, porque no van a ejercer, o sea, el sacerdote ya no tiene influencia. Pertenece a la clase alta, sí, pero entonces, ¿quiénes van a gobernar? Sacerdotes, guerreros, ¿no? Y pequeñas autoridades locales de cada población. Las tumbas, ya lo habíamos dicho, no en forma de copa invertida. Cerámica. En este caso tenemos que su cerámica va a ser polícroma. ¿Ya? Van a utilizar, ¿no? Varios colores. ¿Ya? Su pintura dice que va a ser resinosa, va a utilizar la resina, ¿no? Para darle cierta tonalidad o cierto brillo a la cerámica. Decocción posterior, ¿qué quiere decir? Tú sabes que la cerámica se hace de arcilla, ¿no? Empieza a moldear la arcilla. ¿Qué va a pasar? Que algunos las decoraban después de haberla sometido al calor, después que se ha endurecido. Para este caso, ¿no? Cocción posterior. ¿Qué quiere decir? Que primero la pinto así, la cerámica, no la arcilla toda húmeda, y luego recién la someto al fuego. Te dice, con motivos felinoides hechos mediante incisiones. ¿Qué quiere decir? Que la cerámica así, ¿no? Cuando está fresca, con una agujita, así como tú de repente has visto, ¿no? Como la plastilina, ¿no? Le pasas el punzón y le va dando forma. De igual manera, ellos van a coger la arcilla, la cerámica, y le van a dar motivos, ¿sí? O figuras. Ellos también van a en este caso, a practicar ya las trepanaciones craneanas. ¿Qué es una trepanación craneana? Viene a ser una extracción de un tumor. Van a haber personas que en los cráneos van a presentar como unos pequeños orificios. ¿Por qué? Porque se quejaban de muchos dolores y decían, tú tienes un tumor. Entonces, ¿qué hago? Voy a coger la obsidiana, que es un tipo de roca magmática, ¿te acuerdas? Después de una erupción volcánica, aparecen este tipo de rocas que son muy fuertes. Entonces, voy a obtener la obsidiana, esa estructura rocosa, y la voy a utilizar para perforar tu cráneo. Pero me va a doler. Te meto anestesia. ¿Qué anestesia? Chichita de jora. Y con la chicha de jora voy a adormecerte y de esa manera voy a lograr, ¿no? Que no sientan o que reduzcan un poco el dolor. ¿Ya? Ok, en la deformación craneana, ¿qué es? En este caso viene a ser lo que vemos aquí en la imagen, el alargamiento del cráneo. Sabemos nosotros que cuando estamos pequeños, ¿sí? Nosotros vamos a tener una especie de huequito, ¿no? Va a haber una parte del cráneo, la parte de acá, ¿sí? La parte delantera, llamada, ¿no? La mollerita, que no le tocamos al bebito porque se hunde, no hay hueso ahí, porque recién está terminando de cerrarse el cráneo. ¿Qué pasaba? Que a la clase alta les deformaban el cráneo. Como la mollerita está abierta, el hueso, que no se cierre, sino que crezca hacia arriba, como vemos en la imagen. Entonces, ¿qué